Hoy vamos a empezar revisando un pequeño repaso porque como que estuve viendo como algunas confusiones que algunos tenían sobre el tema de impulso-respuesta, que generalmente en los semestres pasados no había tenido mucho ese problema, era como los temas más sencillos eh, para comprender, pero yo creo que como ahora sí, como hemos transitado un poquito más, creo que esa sesión lo hicimos más usando la computadora. A lo mejor no quedó como que tan claro eh, cómo se tenía que hacer o a qué se trataba el tema de impulso de respuesta. A ver, vamos a ver, déjame verla. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio que tenemos, por ejemplo. Pero no es el primer ejercicio, hagamos uno parecido. RT igual a 10 más 0.8 RT menos 1 más RT. Cuando tenemos esto y nos dicen que existe un choque externo, un delta RT, ¿dónde ocurrió? En T1, delta E1 igual a cuánto fuera, a 20 unidades, pues fue negativo. Bueno, fue positivo, ¿no? Un choque externo de 20 unidades. De 20 unidades. Entonces, cuando se tiene un choque externo, pues un choque externo puede ser positivo o negativo, nos dice que es de 20 unidades, entonces, como no nos dice que es negativo, es positivo. Eh, un choque externo afecta esta ecuación, pero la respuesta no es y de t. Y de t es la variable. ¿Cuál variable es? Por ejemplo, puede ser PIB, inflación, lo que sea, tipo de cambio. Y bueno, y como que me sorprende más porque también ya lo llevaron en las otras materias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impulso y respuesta, generalmente impulso lo estamos asociando con delta E de t. Y respuesta no es y de t, sino respuesta, o sea, ante un cambio en e de t, la respuesta no es y de t, porque y de t es el valor que tiene el nivel, ¿no? Las respuestas que vamos a tener es delta y de t, delta y de t menos más 1, delta y de t más 2, hasta delta y de t más tau, ¿no? Entonces, la respuesta ante un impulso externo no es el valor del PIB. La respuesta ante un impulso externo es cuánto cambia el PIB ante ese impulso, ¿no? En este caso sencillo, creo que la economía era igual en este caso sencillo, la economía era igual a 100. No me acuerdo si era la economía, creo que sí. Entonces los valores que teníamos de y de t, bueno, ay, perdón, de 1, 2, 3, 4. Entonces, los valores que tenemos originalmente de la economía, ya tenemos el valor inicial que es igual a 100. Y los valores siguientes que vamos a tener, pues nos dice que es igual a 10 más 0.8 es 100, más lo que cambie. Esto no sé cuánto sea, es igual a 90. 10 más 0.8 de 90 es igual a 8 por 9, 7.
82, creo que no. A ver. 10 más 8 por sí, 82. Le vas a tener 75.6 y 70.5. Estos son como los valores originales que vas a tener en una economía y nuestra proyección que tenemos, ya sea observada o ya sea retrospectiva. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sería el valor de un Y de T asterisco si tuviéramos ese choque externo en... Ay, ¿dónde ocurre el choque externo? Ver, en T igual a 1. Bueno, T igual a 0 es igual a 100, ¿no? Ahí sí no sabemos. Con delta Y de T 1 igual a más 20. Entonces el siguiente valor sería 10 más 0.8 por 100. O sea, es nuestra misma fórmula. El choque externo es la realización aleatoria, la parte estocástica, más 20. Entonces esto sería igual a 110. El siguiente valor nos dice que es 10 más, ahí ya no tenemos ningún choque externo, pero ya se cambió el valor anterior, 0.8 de 110 más 20, más nada, más 0. No tenemos ahí choque externo, ¿no? Entonces esto sería igual a 98. Aquí tenemos 10 más 0.8 de 98 es igual a 88.4 y 10 más 0.8 de 88.4 igual a 80.7, ¿no? Entonces, lo que tenemos es la serie. Si no hubiera pasado el choque externo, tenemos la serie con el choque externo, con el impulso. Ahorita tenemos que calcular la respuesta. Y la respuesta que tenemos en los diferentes periodos este, de T es Y asterisco menos Y. O Y asterisco T menos Y de T. La respuesta acá es 0. La respuesta acá es 20. Básicamente la respuesta es el choque. A ver, voy a copiar los valores para tenerlo. La respuesta acá es la diferencia, más 16. La diferencia acá es más 12.8. Y la diferencia acá es más 10.2. Entonces, si calcularon que la respuesta era el valor de Y de T, no es muy correcto. La respuesta ante un cambio en una variable es el cambio de las variables, no es la variable. Entonces, respuesta es diferente a Y de T. Respuesta es igual a delta Y de T, básicamente. ¿Alguna duda, comentario? Ahí todavía está. Ahí sí, está. No, profesor. ¿Sí? Sí, hasta ahí está bien. De los que a lo mejor no lo hicieron así, no sé si hay duda o cuál fue el comentario o dónde viene. ¿No? A ver, alguien por ahí, ¿quién más está por ahí? A ver, ¿qué más?
el ejercicio 4. El ejercicio 4, el ejercicio 1 y 2, ya les decía cómo se iba a resolver todo el siguiente problema. Porque si se dan cuenta, en el ejercicio 1 y 2, en el ejercicio 1 y 2, las respuestas a los impulsos son iguales. Pero dado que tenemos un impulso que es un valor fijo, independientemente del tamaño de la economía, entonces, si la respuesta a una economía que es del doble de tamaño es igual a esta economía original, ya nos está diciendo que las respuestas no dependen del tamaño de la economía, sino las respuestas dependen del tamaño del impulso, ¿no? Entonces, si ya sabemos que la respuesta depende del tamaño del impulso y no del tamaño de la economía o no del tamaño de la variable inicial, entonces eso quiere decir que para calcular las respuestas a un impulso no necesitamos conocer las condiciones iniciales, basta con conocer el modelo autorregresivo. Entonces, en el modelo 4, justamente es lo que tenía que calcular, dado que no importa conocer la condición inicial, lo que tenía que inferir era la ecuación en diferencias para poder obtener los impulsos respuesta. Entonces, la ecuación original es y de t igual beta 0 más beta 1 por y de t menos 1 más e de t, que incluso aquí podemos ponerlo igual a 0 si quieren, más 0, porque no tenemos cambio ahí. Y, bueno, sí, no, vamos a poner. Y el cambio que vamos a tener es y de t asterisco igual a beta 0 más beta 1 por y de t menos 1 más e de t más delta e de t. Entonces, si esta es nuestra ecuación, que es como que lo trivial, ¿cómo calcularíamos la respuesta? Pues la respuesta simplemente es y de t asterisco menos y de t. Entonces, y de t asterisco menos y de t es igual a beta 0 más beta 1 más y de t menos 1 más e de t más delta e de t menos beta 0 menos beta 1 y de t menos 1 menos e de t. Si resuelven esto, claramente van a ver que y de t asterisco menos y de t, pues es trivial, es delta e de t. Entonces esto, para ponerlo más simple, es delta y de t es igual a delta e de t. Ahora, ¿cómo calculamos? Este es para el tiempo cero, o tau igual a 0. ¿Cómo calculamos la respuesta en y de t más 1? Entonces y de t más 1 va a ser igual a beta 0 más beta 1 por, que multiplica beta 1 por y de t menos 1, vamos, por y de t más delta y de t, más e de t más 1. Entonces, ¿cómo calculamos? Este es el valor de y de t más 1. ¿Cómo calculamos la respuesta en y de t más 1? Simplemente, acuérdense que va a ser igual a y de t más 1 asterisco menos y de t menos 1.
Entonces, ¿cómo es el asterisco? Entonces, lo que van a obtener es que y de t más 1 asterisco menos y de t más 1, esto es igual a delta y de t más 1, va a ser igual beta 1 que multiplica a delta y de t. Pero delta y de t no lo quiero poner así. ¿Por qué? Porque sé cuánto vale delta y de t. Delta y de t vale delta y de t es igual a delta y de t. Entonces realmente lo único que necesito saber es el valor original que tengo. Entonces delta y de t más 1 es igual a beta 1 por delta e de t. Entonces con eso pueden continuar todo el proceso y claramente pueden deducir cuáles son los valores de delta y de t más 1, más 2, delta y de t más 3. Esto con un proceso autorregresivo, pero también con un proceso de media móvil Q. ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, todo esto, básicamente, a lo que hay que ir es que la respuesta no es la serie, sino la respuesta es igual a y de t asterisco menos y de t, o igual a delta y de t. ¿Hasta ahí bien? No, ¿podría volverme a explicar, profesor, cuando iteró hacia adelante, por favor? Donde dice Ajá, la y asterisco T más 1, desde ajá, ahí. ajá. Ah, ¿es este de aquí? Ajá. Ah, pues nuestra ecuación original es y de t igual a beta 0 más beta 1 y de t menos 1 más e de t. Entonces lo único que hacemos es adelantar un periodo. Si adelantamos un periodo, es el principio básico de series de tiempo, y de t más 1 es igual a beta 0 más beta 1 por e de t más e de t más 1. Si quisiéramos hacerlo, estas dos expresiones en serie de tiempo son idénticas. Si quisiéramos hacerlo para dos periodos, acuérdense que esto es idéntico a decir beta 0 más beta 1 que multiplica y de t más 1 más e de t más 2. Y así sucesivamente para cada uno, ¿no? Entonces, con este valor que ya se tiene, nosotros ya tenemos cuál es el valor de y de t. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a borrar esto de acá, nada más para que quedemos claro. Entonces tenemos que y de t más 1 es igual a beta 0 más beta 1 que multiplica al valor de y de t asterisco más e de t más 1. Pero ¿cuál es el valor de e de t asterisco? Es decir, el valor nuevo que obtuve. Pues al valor nuevo que obtuve es beta 0 más beta 1 que multiplica al valor original que tenía de y de t más delta y de t. Entonces ya con esto, pues repetimos el mismo proceso que hicimos en la parte anterior, y de t
más 1 asterisco menos y de t asterisco, y esto nos va a dar igual a beta 1 que multiplica a delta y de t. Y esto es igual a beta 1 que multiplica a delta e de t. Porque delta y de t, el cambio que ocurre en y de t es e de t, ¿no? El y de t asterisco es el nuevo valor de la serie. ¿Y cuál es el nuevo valor de la serie? Pues el valor de la serie original más el impulso. O más la parte estocástica, porque delta y de t es delta e de t. Más o menos, por ahí. Sí, ya más claro, profesor. Sí, bueno, y de t es igual a beta 0 más beta 1 por y de t menos 1 más e de t. Entonces, si fuera una variable continua, lo único que tendrían que hacer es obtener básicamente tendrían que obtener la derivada total, ¿no? Entonces, si diferenciáramos todo esto, obtendríamos por esto, ¿no? Si fuera una variable, lo pongo bonito porque si no, no va a aparecer. Si la variable fuera continua, acuérdense que nosotros no trabajamos con variables continuas, pero si la variable fuera continua, lo único que haríamos, siguiendo la lógica del álgebra diferencial, sería diferenciar completamente esto, ¿no? Diferenciamos completamente esto, entonces es igual a la diferencial a beta 1 por la diferencial y de t menos 1. Ay, perdón. La diferencial y de t menos 1. Si fueran continuas. Entonces, básicamente es lo mismo. Esto es básicamente muy trivial. O sea, lo que nos está diciendo es el cambio que vas a tener en el siguiente periodo lo puedes obtener a través de diferenciales. Entonces, ¿cuánto cambió en el periodo anterior? En el periodo anterior, si este fuera de y de t más 1, y de t más 1 es igual a beta 1 por la diferencial y de t. Entonces, ¿cuánto cambió en el periodo t? Lo que cambió en el periodo t es delta y de t. Entonces, la diferencial y de t más 1 es igual a beta 1 por lo que cambió en ese periodo. Lo que cambió en ese periodo, pues es e de t, ¿no? Entonces simplemente es afectado por el coeficiente beta 1. Si fuera continuo, ¿no? Pero acuérdense que nosotros no tenemos casos continuos. ¿Más o menos? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces ya con esto, pues ya pueden resolver todos los problemas de impulso-respuesta. No sé cómo se los enseñaron en la otra clase, pero no vas a tener nunca la ecuación del impulso, lo que vas a tener siempre la serie, y lo que tenemos que calcular es el impulso. Entonces el impulso
pues va a ser el cambio en diferencias de la variable que estamos analizando. Bueno, pues ya teniendo este pequeño repaso, pues vamos a la clase de hoy. Pues muchas pequeñas cosas que ver para ir como armando todo lo que estamos viendo, ¿no? Hoy vamos a ver algo, ahorita vemos cómo se va a llamar esto. Entonces recordemos cómo son. Entonces hagamos una pausa, así, ya para que no se vea lo que había arriba. Entonces recordemos nuestros modelos autorregresivos. El modelo autorregresivo de orden P es y de t igual a beta 0 más beta 1, y de t menos 1 más beta 2 por y de t menos 2 más, ¿hasta dónde llega? Pues hasta beta p que multiplica a y de t menos p, y siempre tenemos nuestras innovaciones del periodo presente, ¿no? Entonces, bueno, dado que ya tenemos esto, pues hace como un mes vimos que había una forma de simplificar esto, ¿no? Definimos que y de t menos 1 se podría expresar como esa serie aplicándole el operador rezago. Es decir, si tenemos nuestra serie final y de t, imagínense que lo tenemos ahí, y le aplicamos una vez el rezago, si rezagamos esa serie un periodo, pues vamos a tener, pues básicamente esa serie rezagada un periodo, ¿no? Es decir, nuestra serie la movemos un periodo atrás, entonces tenemos otra serie nueva que es la serie rezagada un periodo, ¿no? Es decir, el operador rezago aplicado a una serie nos permite obtener las series en diferentes periodos. Entonces esto, en vez de escribirlo con rezagos, con subíndices, lo podemos escribir todo a través del operador rezago. Pues este sería beta 0 más beta 1 que multiplica y de t menos 1. Y de t menos 1 es la serie original rezagada a un periodo a beta 2 por y de t menos 2, pero y de t menos 2 es la serie rezagada a 2 periodos. Y la serie rezagada a 2 periodos se representa de esta forma, como L cuadrado. L cuadrado significa aplica L y luego aplica otra vez L. Y luego más hasta llegar a beta P. Beta P multiplica a y de t menos P, pero y de t menos P es la serie original rezagada P periodos. Sumamos la parte de esta, ¿no? ¿No se acuerdan que lo que hicimos fue pasar todas las y de t de un solo lado? Entonces tenemos que y de t menos beta 1 por L, y de t menos beta 2 por L, y de t menos 3 puntos menos beta p por L, y de t. Ahí donde nos quedó el beta 0 es igual a beta 0 más e de t. Dado que ya tenemos esto, pues lo que se acuerda que lo que hicimos es, bueno, es muy trivial, ¿no? En todos lados hay un y de t. Entonces, como en todos lados hay un y de t, pues es muy trivial que nos llama para que lo factoricemos. Entonces, esto es igual a beta 0 más e de t. Entonces, de esta forma original que tenemos una forma extendida, lo vamos a pasar a una forma compacta,
en donde vamos a definir que todo esto es una función. Y dado que, si ven, hay muchas betas por ahí, entonces, dado que hay muchas betas por ahí, le vamos a llamar la función beta en función de L, ¿no? Es decir, el operador rezago pasa a ser la variable, ¿no? Entonces, beta L va a ser igual a 1 menos beta 1 por el operador rezago menos beta 2 por el operador rezago al cuadrado menos beta p por el operador rezago elevado a la pena. Entonces ya nuestro proceso autorregresivo de orden P lo podemos representar en su forma compacta como una función beta del operador rezago que multiplica a y de t igual a beta 0 más e de t, ¿no? Entonces, como que de esta forma podemos representar de forma compacta nuestro proceso autorregresivo de orden P, ¿no? Y bueno, ahí no hay mucho problema, entonces esto ya lo habíamos visto, ¿no? Y creo que también ya lo habíamos visto, pero si no, pues esto también lo podemos aplicar para un proceso de media móvil de orden Q. Un proceso de media móvil de orden Q está definido como y de t igual e de t más teta 1 por e de t menos 1 más teta 2 multiplica e de t menos 2 más hasta llegar a teta q que multiplica e de t menos q. Entonces, bueno, pues también, aquí también podemos ver que e de t menos 1, es decir, e de t es una serie. El residuo que vamos a tener va a seguir siendo una serie. Entonces, esa serie rezagada un periodo también la podemos obtener como la serie original aplicándole el operador rezago, ¿no? Entonces, y se ven, pues ya se ve a dónde vamos, ¿no? Entonces, y de t es igual a e de t más beta 1 que multiplica al operador rezago aplicado a e de t más beta 2 que multiplica al operador rezago al cuadrado dos veces aplicado a e de t para obtener e de t menos 2 más beta q que multiplica al operador rezago aplicado q veces por e de t. Entonces, si tenemos esta expresión, claramente nos está llamando, nos está gritando fuerte, factorízame, ¿no? Entonces ya esto va a ser igual a 1 más beta 1 que multiplica a L más beta 2 que multiplica a L al cuadrado más beta Q que multiplica a LQ que multiplica todo esto a E de t, ¿no? Pero pues bueno, si ven la expresión que está entre paréntesis, pues pues todo está en función de las tetas y todo está en función del operador rezago. Entonces, ¿por qué no? También podemos crear y llamar esto como un tipo de función. A esto le vamos a llamar la función teta en función de L, ¿no? Entonces, y de t para un proceso de media móvil de orden Q, y de t puede ser representado como la función teta sobre el operador rezago aplicado sobre una única serie, que es la serie de residuos.
¿Hasta ahí dudas, comentarios? ¿No? ¿Alguien que diga que no? No, profesor, nada más la duda que tengo ahí. Entonces, cuando son medias móviles, sí o sí siempre van a ser el término de error, ¿verdad, profesor? El que se va a ir moviendo o rezagando, por así decirlo. Sí, justamente. Ajá, ajá. En la media móvil, o sea, el término que vas a tomar para ver las afectaciones que vas a tener en tus variables son las innovaciones que tuviste en cierto periodo, pero además esas innovaciones van a desaparecer en cierto tiempo. En un proceso autoregresivo, las innovaciones que tienen van a ser permanentes porque entra en el valor que vas a tener de tu modelo autoregresivo. Si ves en el modelo de media móvil, no hay un valor que se acumule en YDT. Todo va desapareciendo con el tiempo. Ok, gracias, profesor. Y digamos, son las dos formas de representar como los dos extremos. Un modelo autorregresivo es un modelo de memoria larga, incluso es modelo de memoria permanente, en el que todo lo que ocurre en cierto periodo va a tener efectos infinitos en tu serie. O en el otro extremo, procesos de memoria corta, en donde todo lo que puede ocurrir solo va a tener efectos transitorios durante Q periodos en tu serie. Esas son las dos formas de cómo pensar que pueda tener un efecto, un choque externo, cómo puede influir en tu serie. De forma permanente, ya sea de forma creciente o decreciente o constante, o de forma transitoria, que nada más dure ciertos periodos. Pues bueno, dado que ya tenemos esto, pues pasemos ahora sí a la definición de arma. Entonces, un modelo arma, a ver, un modelo AR es modelo autorregresivo. Un modelo MA es un modelo de medias móviles. Entonces, un modelo ARMA básicamente es la conjunción de estos dos modelos en donde tienes efectos con efectos permanentes y al mismo tiempo tienes efectos en tu variable de forma transitoria. Por ejemplo, podemos pensar la crisis de COVID, bueno, no esa crisis, la crisis financiera que tuvo mundial que ocurrió en el 2008-2009, sin duda hundió el PIB mundial en cierto porcentaje, entonces ese es el efecto permanente, pero adicionalmente seguramente afectó la economía en los años próximos que iniciaron en esa crisis, 2008, 2009 y 2010, ¿no? Entonces, se puede modelar de ambas formas, que la crisis en 2008-2009 tuvo un efecto permanente en la economía mundial, con efectos que se van disminuyendo a lo largo del tiempo, pero además efectos locales en los años próximos al shock, ¿no? Que es a lo mejor 2008, 2009, 2010, a lo mejor 2011, ¿no? Dependiendo en qué año hayan desaparecido o se hayan disipado la mayor parte de los efectos. Entonces, un arma nos ayuda para eso, para modelar en una misma serie ambos efectos, ¿no? Es decir, que un efecto externo puede tener al mismo tiempo efectos permanentes y efectos transitorios. El arma tiene dos parámetros, es P y Q, donde básicamente el parámetro P es del modelo autorregresivo de orden P y la letra Q es para el modelo autorregresivo de orden Q. Es el orden del modelo de medias móviles y P es el orden del modelo autorregresivo. A lo mejor no se habrán dado cuenta, pero a lo largo del curso, justamente casi todas las ecuaciones y literales fueron seleccionadas de forma muy cuidadosa porque ya, como ya llevan muchos años el desarrollo de series de tiempo, ya digamos que ya está muy planchado, como que los términos estandarizados que se ocupa en econometría para las series de tiempo, ¿no? Entonces,
Un modelo ARMA de orden P y Q nos indica que es un modelo que tiene al mismo tiempo una parte autorregresiva de orden P y una parte de medias móviles de orden Q, ¿no? ¿Cómo sería un proceso ARMA? Pues no hay mucho de qué pensar, es simplemente algo combinado. Entonces, y de t es igual a beta 0 más beta 1 por y de t menos 1 más beta 2 por y de t menos 2 más hasta beta p de orden y de t menos p más obviamente la parte de t más la parte de la media móvil, que sería teta 1 que multiplica t menos 1 más teta 2 que multiplica t menos 2 más hasta la parte de teta Q que multiplica t menos Q. Entonces, un proceso de media móvil de este tipo sería esto, ¿no? Pero, pues todo esto eh, se le puede aplicar el operador rezago, entonces nos quedaría beta 0 más beta 1 por L y de t más beta 2 por L cuadrado y de t menos 2 más beta p que multiplica LP por y de t más LT más epsilon 1 por LT más, perdón, beta 2 por L cuadrado LT más beta cubo por LQ por LT. Entonces esto, si lo agrupan y lo factorizan, justamente nos va a dar lo que queremos, ¿no? Entonces lo que queremos, bueno, no, vamos a ponerlo para evitar saltarnos. Entonces va a dar 1 menos beta, ay, perdón, 1 menos beta 1 por L1 menos beta 2 por L1 al cuadrado, ay, menos beta P por LP que multiplica a Y de T. Esto va a ser igual a beta 0 más 1 menos más, pero un más beta 1 L1 más beta 2 L2 al cuadrado más beta Q por L Q. Entonces vamos a ponerlo en otro color. Esto acuérdense que es la función beta de L y esto es la función teta L. Entonces, un modelo ARMA de orden P, Q lo podemos representar a través de una función beta L que multiplica a la serie original. Aquí solamente tenemos una serie. Obviamente con el beta L se extiende a varias series, el cual va a ser igual a beta 0 más la función teta de L que multiplica a t. Entonces, esta forma compacta de un arma P, Q. Y observen cómo, observen en la forma extendida tenemos muchas series. Tenemos YDT, YDT-1, YDT-2, YDT-P. Tenemos la serie de residuos, EDT, la serie de residuos rezagados en periodo, EDT-1, la serie de residuos rezagados Q periodos, EDT-Q, etcétera, ¿no? Son muchas series. En la forma compacta, así como está escrito, solamente tenemos dos series. Nuestra serie que le estamos trabajando y nuestra serie de residuales o nuestra serie de eventos estocásticos.
Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, recordemos, cuando tenemos un proceso autorregresivo y obteníamos las alfas, teníamos el polinomio característico y obteníamos las raíces características. Luego vimos otra definición para cuando, bueno, luego vimos otra definición para ver si algo estaba en el círculo unitario a partir de los operadores rezagos. Entonces, ¿cómo se llama beta 0? Pero, ¿cómo se llama beta L? Acuérdense, eran las raíces características y las otras son las raíces. Hay que subirle el volumen, no se escucha. Ah, pero si lo vimos, no fue el semestre pasado, fue apenas. Entonces, con las alfas obteníamos las raíces características. Con el operador rezago, ¿qué tipo de raíces obteníamos del proceso autorregresivo? Son las raíces ¿Autorregresivas? autorregresivas. Perfecto, muy bien. ¿Y las raíces autorregresivas de dónde provienen? Provienen del... ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Las raíces autorregresivas provienen de... Bueno, seguramente lo tienen en mente, provienen del polinomio autorregresivo. Entonces, beta L, acuérdense que no es más que el polinomio autorregresivo de donde ustedes van a obtener las raíces autorregresivas. Y acuérdense que una propiedad es, las raíces autorregresivas son las inversas de las raíces características. Pero bueno, entonces beta L, la función beta L no es más que el polinomio autorregresivo para calcular nuestras raíces. Y que nos falta teta L. En los teta L es, es el polinomio. Si uno es el polinomio autorregresivo, porque es el proceso autorregresivo, entonces teta L es el polinomio de media móvil. Entonces ya tenemos las definiciones, beta L el polinomio autorregresivo, teta L el polinomio de media móvil. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay mucho problema? No, profesor. Ya, vamos bien, ¿no? Entonces, bueno, todo esto funciona muy bien y funcionaban bien siempre y cuando no tuviéramos problemas de raíces unitarias, porque si tuviéramos problemas de raíces unitarias, probablemente los estimadores que obtengamos de un proceso ARMA no van a funcionar, ¿no? Pero, déjenme, no le puse el título justamente, ¿no? Entonces aquí lo que vimos es ARMA. P, Q, ya. Entonces, ¿qué ocurre generalmente con la serie? Pues en economía y si te pones a decir en la vida, bueno, en la naturaleza, casi todas las series tienen tendencia. Entonces, es raro ver una serie que no tenga tendencia, obviamente hay, pero no es raro. Por ejemplo, el PIB pues tiene una tendencia, la población tiene una tendencia,
Las bacterias en nuestro organismo tienen una tendencia, a lo mejor parece estar que están en equilibrio, pero van creciendo, van bajando. Cuando nos enfermamos, seguramente tenemos más bacterias. La radiación solar seguramente tiene alguna tendencia en ciertos periodos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente las series en economía o en la naturaleza, pues generalmente tienen el problema de que no son estacionarias. En general, ¿no? Obviamente hay unas series que sí son estacionarias, pero son las derivadas de las series originales. Entonces, como las series no son estacionarias, tenemos que hacer un proceso para quitar el problema de la regresión espuria. Porque acuérdense que cualquier serie que tiene tendencia, el efecto de la tendencia le va a ganar sobre cualquier otro efecto, ¿no? Y le vamos a quitar la parte regresión espuria. Entonces, en la práctica, como ustedes ya saben, la forma de quitar la estacionariedad de una serie es, Diferenciando la variable. sí, fácil diferenciar, muchas gracias. Diferenciando la variable, ¿no? Entonces, si lo que tenemos que hacer es diferenciar la variable, entonces, ¿por qué no lo integramos de una vez en el proceso ARMA? Entonces, como lo que necesitamos es diferenciar la variable, mejor creemos un proceso en el que ya internalice la diferenciación de las variables. Este proceso ARMA que ya internaliza la diferenciación de las variables se llama Arima, proceso Arima. exacto. Perfecto, ¿no? Ya tenemos el 10 seguro de la materia. Se llama proceso ARIMA. Entonces, una ARIMA de orden P, D y Q, donde AR ya saben lo que significa, MA ya saben lo que significa, entonces I lo voy a integrar. Entonces, un proceso ARIMA es un proceso, a ver, autoregresivo integrado de media móvil. O en inglés es ABRA, por eso es la A, ¿no? Por eso en español es media móvil. Entonces, un proceso ARIMA es un proceso autorregresivo con media móvil e integrado. ¿Qué es la parte que va a ser la parte de integración? Básicamente lo que va a hacer es la diferenciación. Entonces, generalmente lo que vamos a obtener es que D va a ser igual a 1 o 2. ¿Qué quiere decir? Que para gran parte de las series que trabajamos en economía, basta con diferenciarlo una vez y ya se convierten en estacionarios, ¿no? Pero hay series que son, digamos, un poquito más explosivas que necesitamos diferenciarlo dos veces para volverlo estacionario, ¿no? ¿Cómo sabemos si tenemos que diferenciarlo una o dos veces? Depende de la naturaleza de las series, este, pero en general solamente tenemos que diferenciar una o dos veces. Es muy raro cuando tenemos que diferenciar tres veces y aún cuando podamos diferenciar tres veces una serie y podamos volver estacionario, probablemente eso no nos garantiza que podamos trabajar con ella, dado que probablemente no cointegre con otra serie, ¿no? Es decir, que se le tenga que aplicar la misma D para poderlo llevar a un nivel estacionario. ¿Cómo detectamos si tenemos que diferenciar o no? En la parte autorregresiva, obteniendo las raíces, obteniendo las pruebas de raíces unitarias, y el autocorrelograma ayuda, ¿no? Dado que en un proceso autorregresivo generalmente vemos que
caen las barras a lo largo del tiempo de manera pues relativamente suave, ¿no? Si caen de relativamente suave, pues podemos sospechar de un proceso autorregresivo sin necesidad de hacer las pruebas de raíces unitarias. Pues vamos a ver cómo se integra esto en nuestra ecuación. Entonces se dice que y de t es un proceso ARIMA o autorregresivo integrado de media móvil, ARIMA de orden P de Q o mostrado entre paréntesis P de Q si cumple las siguientes condiciones, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre la serie YDT. YDT, imagínense, PIB, población, las principales que ocupamos, ¿no? Entonces, se dice, por ejemplo, que la serie PIB cumple un proceso ARIMA de orden P de... aquí vamos a hacer más sencillos, porque si no, aquí no vas a hacer el de Q. Entonces se dice que el proceso ARIMA es de orden P1Q o ARIMA P1Q, es decir, vamos a diferenciar una vez si cumple los siguientes criterios, ¿no? Entonces, vamos a definir una variable auxiliar, ZT. Un ZT va a ser igual a Y de T menos Y de T menos 1. ¿Qué es ZT? Si ven, claramente ZT es Y de T diferenciado a un periodo, ¿no? Es decir, el valor del PIB actual menos el valor del PIB del periodo anterior, ¿no? Entonces tenemos la variable ZT, que es básicamente el PIB diferenciado a un periodo o la variable diferenciada a un periodo, ¿no? Pero bueno, como ya nos gustó utilizar el operador rezago, acuérdense que Y de T menos 1 es igual a operador rezago o aplicado sobre la serie original. Pues Y de T es igual a Y de T menos L sobre Y de T. Entonces, esto es igual a 1 menos L Y de T. Entonces, se dice que un proceso ARIMA es de orden P1Q si Y de T igual a, perdón, ZT igual a Y de T menos Y de T menos 1 es igual a un proceso ARMA de orden P, Q. Es decir, si la serie diferenciada tiene una estructura de un proceso ARMA de orden P, Q. Entonces, a ver otra vez, se dice que una serie Y de T es un proceso ARIMA de orden P1Q si Y de T menos Y de T menos 1 es un proceso ARMA de orden P, Q. ¿Vamos bien? Hasta ahí creo que más o menos se entiende. Es decir, que la serie diferenciada sea un proceso ARMA de orden P, Q. Entonces, imagínense en su modelo econométrico que ustedes tienen. Si ustedes tienen el PIB, ya podrían estimar directamente el modelo ARIMA. Pero si ustedes no tuvieran el PIB, sino tuvieran, por ejemplo, las diferencias del PIB, es decir, el PIB del periodo actual menos el periodo anterior, pues a lo mejor ya no necesitan trabajar el modelo ARIMA si saben que integra en primer orden, ya pueden estimar directamente el proceso ARMA
y les va a dar algo idéntico al proceso ARIMA de primer orden. Entonces, bueno, si ZT es un proceso ARMA de orden P, Q, vamos a ver, pues ya vimos cómo es la forma compacta del proceso ARMA. Entonces, esto quiere decir que existe un vector beta L por ZT que va a ser igual a, si quieren poner el beta 0, más teta L por el error. Esto implica que la variable ZT, YDT menos YDT menos 1, sea un proceso ARMA, ¿no? Pero, ay, perdón. Pero bueno, aquí ya tenemos ZT. Si ya no queremos tener la ZT y ya queremos regresar, pues sabemos cuánto es ZT. ZT es igual a 1 menos el operador rezago sobre YDT. Entonces, el proceso ARIMA P1Q de YDT tiende a un proceso ARIMA de orden P1, si el polinomio autorregresivo que multiplica 1 menos L por YDT es igual a beta 0 más teta L por EDT. Entonces, aquí ya tenemos como la forma compacta de un proceso ARIMA, ¿no? Bueno, pero bueno, lo hicimos para, ¿cómo se llama? Entonces, la forma compacta de un ARIMA P1. Y bueno, para ya no hacer tantos cálculos, entonces obviamente esto lo podemos extender para un ARIMA de orden P, D, Q. Entonces, la forma compacta de una serie YRT que tiende a un modelo ARIMA de orden P, D, Q va a ser igual al polinomio autorregresivo que multiplica al polinomio de integración elevado a la D. D es las veces que hay que diferenciar y de t para que sea estacionario, igual a beta 0 más teta L por E de t. Entonces ahora sí, ahora ya tenemos la forma compacta de un ARIMA de orden de orden P de y en algunos libros de texto en algunos libros de texto van a ver que 1 menos L lo representan con la letra nabla. Nabla es un triángulo invertido. Entonces, en algunos textos van a ver que está de esta forma. ¿Hasta ahí alguna duda, comentario?
No, profesor. ¿No? ¿Alguien más que diga no? ¿Alguien más que diga sí? ¿No? Entonces, Sí, digamos, perdón, la ya D tenemos, es la ¿sí? orden de integración. ¿Perdón? La D es la orden de integración, la que está como Sí. sin irse. Sí, la D es el orden de integración. Entonces, D igual a 1 significa diferenciar una vez, D igual a 2 significa diferenciar dos veces. Ok, gracias. Ujú. A ver, que déjenme ver un ejemplo. Ay, tenía un ejemplo importante que ver. Bueno, déjenme, a ver, un ejemplo importante que ver. A ver, ay, déjenme ver cuál es el ejemplo, porque si no, se me va. A ver, esto es importante para que no se nos vaya, ¿no? Esto es importante para que no se nos vaya, ¿no? Sí. Entonces supongamos nuestra serie YRT. Si tenemos nuestra serie YRT y la queremos diferenciar, vamos a crear la variable, por ejemplo, vamos a llevar la variable ZT. ZT va a ser igual a YRT menos YRT menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra variable ZT. Pero a lo mejor este es de igual a 1, ¿no? Pero a lo mejor vemos que no es estacionario, entonces tenemos que diferenciarlo dos veces. Entonces, la segunda vez la vamos a diferenciar. Entonces, ahorita vamos a crear, ¿cuál variable creamos? Z, no, llamarle doble, ¿no? W, ¿qué variable creamos? Sí, vamos a llamarle W, se me acabaron las letras, ¿no? Es WT. En la diferenciación de la serie ZT es WT igual a ZT menos ZT menos 1. Entonces aquí ya tenemos una nueva variable WT, ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver es cuál es el verdadero valor de WT. Es decir, se puede calcular directamente WT. Entonces, sabemos que ZT es igual a YRT menos YRT menos 1. Y sabemos que ZT menos 1 es igual a y de t menos 1 menos y de t menos 2. Entonces vamos a ver cuál es el verdadero valor de WT. Entonces WT va a ser igual a ZT, que va a ser igual a y de t menos 1 menos ZT menos 1, que es y de t menos 1 menos y de t menos 2. Si extendemos esto, vamos a tener que WT es igual a Y de T, perdón, me dejé quitar esto, Y de T menos Y de T menos 1, otra vez menos, fíjense bien para que no nos equivoquemos en el signo, menos Y de T menos 1 más Y de T menos 2. Entonces, el verdadero valor de WT es una serie compuesta que es función de y de t menos 1 y y de t menos 2, el cual es igual a y de t menos 2 veces y de t menos 1 más y de t menos 2. Entonces, cuando estamos diferenciando dos veces una serie, es muy importante considerar que lo que obtenemos es esta serie. Es decir, si una serie la quisiéramos diferenciar dos veces, la forma más fácil de hacerla es diferenciarla una vez y luego esa serie que obtenemos la diferenciamos otra vez, ¿no? No la podemos obtener directamente fácil
porque el verdadero valor de una serie diferenciada dos veces es y de t menos dos veces y de t menos 1 más y de t menos 2. Y si se fijan, si lo diferenciamos 3 o 4 veces, tenemos una función mucho más compleja. No es tan simple como nada más restar valores. ¿Sí? Hasta ahí, ¿duda, comentario? No hay mucho problema, ¿verdad? Pero pues pero pues todo esto lo podemos simplificar también de otra forma. Entonces y de t, y tenemos esta serie y de t, entonces para obtener esta serie zt, dijimos que es igual a zt igual a y de t menos y de t menos 1, pero este es igual a 1 menos lambda por y de t. Y así podemos hacerlo sucesivamente o podemos ir directamente a nuestra parte del modelo integrado. Ahí, a nuestra. Entonces, si vamos directamente a la parte de nuestro modelo integrado, tenemos que es esto. La parte de nuestro modelo integrado nos diría, hay que saltarnos todo esto, que es 1 menos lambda por 1 menos el operador rezago elevado a la d por y de t. Entonces, si queremos diferenciar dos veces, t igual a 2, esto sería igual a 1 menos lambda elevado al cuadrado por y de t. Esto sería igual a 1 menos 2L más L cuadrada y de t. Entonces, esto va a ser igual a y de t menos 2 veces L y de t más L cuadrada y de t. Y esto es igual a y de t menos 2 veces y de t menos 1 más y de t menos 2, ¿no? Es decir, con la parte integrada ya podemos ver claramente cómo se puede obtener ese valor a través de simplemente hacer las operaciones con el polinomio de integración. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, y con esto fácil. Podemos extenderlo si queremos diferenciar tres veces. Entonces, ¿cuánto valdría una variable diferenciada tres veces? Ay, se me acaban las letras. B chica, ¿no? B de t, ¿no? Que es y de t diferenciada tres veces, pues sería L1 menos L elevado a la 3 por y de t. Entonces, si hacemos el desarrollo de estos polinomios, 1 menos 3L más 3L al cuadrado menos L a 3, ¿no? ¿No? Por y de t. Entonces, lo que vas a obtener es que b de t, que es la serie diferenciada tres veces, va a ser igual a y de t menos tres veces y de t menos 1 más tres veces y de t menos 2 menos y de t menos 3. Entonces, si ven, el aparador rezago nos ayuda mucho para entender claramente a lo que vamos a llegar, ¿no? ¿Dudas o comentarios ahí? ¿Alguien quería, no? ¿O alguien que diga más o menos por el momento, no? ¿O parece que no? No, todo bien. Parece que no, profe. Parece que no, perfecto. Eh, pues vamos a trabajar un poco con la representación. Entonces vamos a ver un arima de orden 2,1, 3. A ver si no se hace muy largo, ¿no? Entonces, la representación compacta de una arima de orden P de Q, arima P de Q,
era igual a beta L por 1 menos LD YT igual a beta 0 más teta L por LT, ¿no? Entonces, una arima de orden 2,1,3, vamos a ver primero el 2, entonces el beta L sería igual a 1 menos beta 1 por L1, ese sería autorregresivo de orden 1, menos beta 2 por L2. Ahí ya lo tenemos, ¿no? Y la función del polinomio de media móvil, teta L, nos está diciendo que es 1 más beta 1 por L. ¿Dónde salieron los L1? Más teta 2 por L cuadrada más teta 3 por L al cubo, ¿no? Y ya con eso ya podemos construir la forma extendida de nuestro modelo ARIMA de orden 2, de orden 2,1,3, ¿no? Entonces la forma extendida sería el polinomio autorregresivo 1 menos a 1 L menos beta 2 L cuadrada, el polinomio de integración, que bueno, o la parte de integración, que hay, pues que bueno, aquí ya elevado a la 1 por YT igual a beta 0 más el polinomio teta, pero el polinomio teta va a valer 1 más teta 1 L más teta 2 L cuadrada más teta 3 L al cubo por LT. Dado que aquí tenemos nuestra parte integrada, a lo mejor la mejor forma de calcularlo no es directamente acá, sino a lo mejor llamarlo esto, la variable z, zt. Entonces lo que vamos a obtener es que zt va a ser igual, ya pasamos toda esa parte del otro lado, entonces zt es igual a beta 0 más beta 1 por zt menos 1 más beta 2 por zt menos 2 más rt más z1 por rt menos 1 más z2 por rt menos 2 más z3 por rt menos 3. Entonces, este proceso donde YDT tiende a ser una arima de orden 2,1,3, su forma extendida es esta, es la variable ZT, que ZT es la diferencia, la primera diferencia de YDT menos YDT menos 1, o la primera diferencia de la serie YDT, va a ser igual, digamos, así se podría estimar, es igual a beta 0 más beta 1 por ZT menos 1, más beta 2 por ZT menos 2, más EDT, más teta 1 EDT menos 1, más teta 2 de EDT menos 2, más teta 3 de EDT menos 3. Lo podemos dejar así o podemos extender el, el proceso, porque acuérdense que ZT es igual a 1 menos L por YDT. Básicamente está igual a YDT menos YDT menos 1. Entonces, ya para tener la forma completa, tenemos que YDT menos YDT menos 1 es igual
a beta 0 más beta 1 que multiplica y de t menos y de t menos 1 menos y de t menos 2 más beta 2 que multiplica a y de t menos 2 menos y de t menos 3 más e de t más, ahí le pongo el polinomio, más, ahí, para no poner esto. ¿No? Ahorita lo vuelvo a transformar. Y y de t, si lo pasamos del otro lado, nos queda del lado positivo, entonces beta 0 más 1 más beta 1 que multiplica a y de t menos 1 más beta 2 menos beta 1 que multiplica a y de t menos 2 sí, más menos beta 2 que multiplica y de t menos 3 más de t, ¿no? Y t menos 1. Quería invertir los signos, pero sí. Ajá, entonces, vamos a quitar ese signo negativo. El y de t es igual a beta 0 más 1 más beta 1 y de t menos 1 menos beta 1 menos beta 2 y de t menos 2 menos beta 2 por y de t menos 3. Ahora sí, más todo ese rollo, ¿no? Más e de t más teta 1 e de t menos 1 más teta 2 e de t menos 2 más teta 3 por e de t menos 3. Entonces, este proceso ARIMA de orden 2, 1, 3, básicamente equivaldría a estimar esto, ¿no? Entonces estimaríamos y de t en función de beta 0 más un coeficiente de y de t menos 1. Ese coeficiente va a ser 1 más beta 1 menos otro, bueno, más otro coeficiente de y de t menos 2, que ese coeficiente de y de menos 2 va a ser beta 2 menos beta 1, más otro coeficiente de y de t menos 3, que ese coeficiente va a ser menos beta 2, ¿no? Es, cualquiera de estas dos sería como la forma extendida de la lima. ¿Hasta ahí en una duda? ¿Comentario? ¿Alguien que diga que sí, que no, más o menos? Profesor, entonces la computadora lo que va a hacer es calcular todos esos parámetros que aparecen ahí, ¿sí, verdad? Sí, de hecho, lo que hace la computadora es calcular esta ecuación de ZT. Ahora, siempre diferencia las series para hacer las cómputos. Pero si te das cuenta, calcular ZT no te calcula los parámetros originales, sino lo que hace al final es que te arroja la transformación de los parámetros que tienes. Es decir, calcula la ecuación ZT y luego transforma esos parámetros para darte los parámetros de la ecuación ARIMA.
¿Alguna duda? ¿Otro comentario por ahí? ¿Alguien más que diga, vamos bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces ya, entonces si les pongo en alguna tarea la forma compacta, y les digo que calculen la forma extendida, ya podrían calcular la forma extendida, ya sea que lleguen a una función de esta o que lleguen a una función de esta, ¿no? Ambas son como formas extendidas de lo mismo, ¿no? Entonces ya, ahora sí, ya estamos avanzando, ya vimos como lo que es el arma, que no tiene mucho chiste, que básicamente era juntar un arma, perdón, un modelo autorregresivo y una de media móviles. Ya vimos lo que es un arima, es decir, ya que tenemos el arma que junta dos cosas, es simplemente una diferenciación de las series. Entonces, vamos al siguiente, como que al siguiente término, que es básicamente algo que ocupamos mucho en econometría, porque, bueno, algo que ocupamos mucho en econometría, a ver si ocupamos mucho, no, algo que se ocupa en econometría cuando es necesario ocuparlo, ¿no? Entonces, pues ya vimos todos los, a ver, regresemos acá. ¿Dónde está? Ah, bueno, ya vimos, entonces esto se llama arima. Ya vimos por qué se inventaron los arimas, porque si ya tenías un proceso muy bueno que era de media móvil y de proceso autorregresivo, necesitábamos quitarle la tendencia a las series o volver a la serie estacionaria para que no tuviéramos ese problema. Entonces, para no estar trabajando directamente con estas series artificiales que no están creadas, en el mismo modelo podemos crear esa serie o replicarla a través del proceso ARIMA. La integración es tratar con series en la economía real que tienen tendencia, porque muchas series en la economía real no son estacionarias, sino a lo mejor muchas son crecientes, y lo que queremos quitar es la parte de la regresión espuria. Ya cuando estamos avanzando en los temas de econometría y cuando estamos trabajando con más series, nos encontramos con otro problema, ¿no? Que las series presentan estacionalidad. Entonces, ¿qué significa que son estacionales? Que la actividad humana a lo largo del año es fluctuante. Entonces las series presentan estacionalidad. Las estacionalidades más comunes, como vimos al principio de la clase, es la semestral, es la trimestral, es la mensual, es la semanal y la diaria, ¿no? La diaria es muy sencillo, por ejemplo, los fines de semana, generalmente en promedio, se ocupan más las casetas de salida, la de Puebla, la de Querétaro, sí, la de La Marquesa, la de Morelos. Entonces, claramente, entre semana hay menos uso de las casetas y claramente los fines de semana, en las mañanas se ocupan más las casetas para salir y los domingos en la tarde se ocupan más para regresar. Entonces, claramente tiene un componente estacional diario, ¿no? Entonces, si quisiéramos modelar la facturación de las casetas alrededor de la Ciudad de México, tendríamos que considerar este componente diario, ¿no? En el componente de semana, pues a lo mejor hay mucha gente que hace las compras los primeros días de la semana, entonces a lo mejor los primeros días de la semana se tiene que modelar que a lo mejor ciertos periodos donde se hace más compra, ciertos periodos donde hay menos, ¿no? Hay variables que son de manera mensual, hay meses, por ejemplo, las remesas, hay meses que llegan menos remesas, principalmente enero, diciembre, enero y febrero,
generalmente se explica porque en esos meses los migrantes que pueden viajar regresan a México, entonces ya no tienen que mandar remesas, sino las traen directamente, ¿no? Entonces, generalmente, o también está relacionado con el ciclo agrícola. En esos periodos generalmente se contratan menos personal para la actividad agrícola, entonces ya no tienen que mandar remesas porque no están trabajando allá y están regresando acá, ¿no? Y, por ejemplo, el PIB, es muy evidente el comportamiento trimestral que tiene el PIB. El comportamiento trimestral que tiene el PIB, sabemos que hay trimestres del año que crecen más, la misma condición económica, el primero y el tercero, pero el segundo y el cuarto, y hay unos que crecen menos, ¿no? El primero y el tercero. Y va a haber algunos que son semestrales, otros quincenales, pero eso está variando, ¿no? Entonces, como muchas de las series que tenemos en la vida real tienen un problema de estacionalidad, si comparáramos cuál es la ocupación de los hoteles en la Riviera Maya en diciembre contra el que tiene enero, podríamos decir que la ocupación cayó 50%, pero realmente no es un dato relevante decir que la ocupación cayó 50%, porque lo que tenemos que hacer es saber si creció o no, o disminuyó en relación a la tendencia que tiene esa serie, ¿no? Entonces, la forma como se soluciona eso es haciendo una extensión de los modelos ARIMA. Entonces, ¿cómo se llama la extensión de los modelos ARIMA? Para tratar internacional la estacionalidad, se llaman Modelos ARIMA. modelos ARIMA, perfecto, ¿no? Pues ya, seguramente ya se saben todo lo de la clase, se están aburriendo. Perfecto, entonces son los modelos SARIMA, ¿no? Entonces ya vimos que es la parte AR, ya vimos que es la parte I, ya vimos que es la parte M, S es de estacional, ¿no? Entonces en inglés, estacional es seasonal. Entonces por eso se le llama SARIMA, ¿no? Entonces son modelos. Tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, si se estima, por ejemplo, si la serie tiene estacionalidad, pero se estima con un modelo ARIMA, ¿está mal lo que se estime con el ARIMA? Sí, sí está mal, sí. Mm, Tienes que estimarlo con un modelo. A ver, ¿por qué está mal? Porque no le has quitado la estacionalidad, ¿no? O sea, si estimas una ARIMA y le quitas manualmente la estacionalidad, pues está bien. Como le quitas manualmente con las dummies, ¿no? Si no se lo quitas, no está bien, ¿no? Porque acuérdate que en un modelo ARIMA es simplemente una serie de tiempo, ¿no? Entonces estás comparándolo con los periodos anteriores. Si lo comparas con los periodos anteriores, vas a llegar a este dato que tienes, que es básicamente que en enero cayó la ocupación 50% cuando era en el periodo de diciembre anterior, pues era temporada alta, ¿no? Entonces, pero a ver, pero justamente cuando nosotros trabajamos con series como el PIB, tenemos que trabajar con modelos SARIMA o ARIMA. Bien, cuando trabajamos con datos con el PIB, generalmente con los datos que trabajamos con modelos SARIMA o ARIMA. Sería con modelos ARIMA, que tiene estacionalidad. Uh-huh. yo diría que ARIMA, por la frecuencia de los datos. Si fuera Ligay, igual a lo mejor ahí sí sería un ARIMA. Bueno, la respuesta correcta es, a ver, nos regresemos acá. Entonces, la pregunta es, ¿usamos un modelo ARIMA o usamos un modelo ARMA? Entonces, ocupamos un modelo ARIMA cuando la serie no tiene raíz unitaria, bueno, tiene raíz unitaria, entonces tenemos que diferenciarlo para llegar. Pero si ya tenemos una serie diferenciada, no hay necesidad de ocupar un modelo ARIMA porque ya está diferenciado. Entonces D va a ser igual a 0. Entonces, un modelo ARIMA de orden P0Q
es idéntico a un modelo ARMA, PQ. Ahí que le pongo bien, porque si no. Entonces, un modelo ARIMA de orden P,0, Q es idéntico, o la definición de un modelo ARMA P, Q. Entonces, si ya tenemos una serie que ya es estacional, podemos decir que ocupamos una ARIMA. A lo mejor suena más bonito decir ARIMA que ARMA, pero realmente no estamos ocupando una ARIMA, porque si no vamos a diferenciar la serie directamente a través del modelo, a través del software, realmente lo que estamos estimando es un modelo ARMA. Lo mismo pasa con un modelo SARIMA y un modelo ARIMA. Si no vamos a diferenciar directamente la serie en el proceso para poder calcular las cuestiones, calcular nuestros valores, entonces realmente estamos ocupando un modelo SARIMA, pero un modelo ARIMA. Entonces el PIB, cuando trabajamos con el PIB, casi siempre vamos a trabajarlo sobre un modelo ARIMA, porque el PIB es nominal, entonces hay que quitarlo, ¿no? Pero el PIB siempre tiene estacionalidad. ¿Por qué estamos trabajando con un modelo ARIMA si el PIB todo el mundo sabe que tiene estacionalidad? A ver, fíjense, ¿por qué siempre trabajamos con el PIB si sabemos que tiene estacionalidad, pero ocupamos modelos ARIMA? Y de hecho es raro que generalmente nosotros ocupemos modelos ARIMA, ¿no? De hecho yo diría que son raros, ¿no? A ver, el PIB claramente tiene estacionalidad. ¿Por qué ocupamos modelos ARIMA sin ese? A ver, piensen un poquito, imaginen, vean. Acuérdense de las series que descargan. Porque viene la opción que dice desestacionalizado, ¿no? Sí, porque casi en el 99.9% de los casos ocupamos la serie del PIB desestacionalizado. Entonces, si ya tenemos una serie desestacionalizada, ya no tenemos por qué trabajar un modelo SARIMA. Entonces, generalmente en la práctica, cuando nosotros estamos trabajando toda la serie, es muy rara vez llegamos a un modelo SARIMA. ¿Por qué? Porque generalmente trabajamos con series que son desestacionalizadas. Entonces, gran parte de las series con las que estamos trabajando, como el PIB, consumo, casi siempre vamos a trabajar de manera desestacionalizada. El problema va a estar cuando trabajemos con series estacionalizadas y desestacionalizadas. Problema, series combinadas. Entonces aquí la pregunta, cuando tenemos series desestacionalizadas y estacionalizadas, generalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es muy trivial. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tratar de que sean iguales. Sí, O sea, tratar de que sean iguales. Exacto. Tratar todo. iguales. Entonces, si la mayoría de nuestras series son desestacionalizadas o las variables principales que queremos explicar son desestacionalizadas, tenemos que llevar todas nuestras series a que sean desestacionalizadas. Lo mismo pasa con las series si son en términos nominales o en términos reales. Si nuestras series son principalmente en términos nominales y queremos trabajar en términos nominales, tenemos que llevar todas nuestras series a términos nominales. En cambio, si en todas nuestras series son de términos reales, tenemos que llevarlas a términos reales.
Entonces, esto, por ejemplo, exportaciones e importaciones. Exportaciones e importaciones es el caso más común y es el problema más común que se encuentra en los trabajos de econometría de los estudiantes. Porque el PIB, generalmente la serie del PIB, siempre o casi siempre vamos a manejar la serie desestacionalizada. Casi siempre descargamos la serie desestacionalizada. En cambio, exportaciones e importaciones viene de un registro administrativo y como viene de un registro administrativo es el dato tal cual. Entonces, exportaciones e importaciones tienen estacionalidad. En los datos que tienen estacionalidad, si ustedes quisieran hacer un modelo con el PIB, lo que tienen que hacer es aplicar una función para desestacionalizar la serie, ¿no? La pregunta es, ¿qué me conviene más? ¿Tener series desestacionalizadas o tener series estacionalizadas? Y la respuesta es muy simple, es depende qué es lo que quieres analizar y cuáles son las principales variables que quieres analizar. Si lo que tú quieres analizar es el PIB, en la economía casi siempre el PIB se va a trabajar en términos desestacionalizados. El PIB es la principal variable, ¿no? Nos habla de crecimiento, el PIB per cápita también nos habla de mejor distribución, mayor riqueza. Entonces, si la variable principal de interés es el PIB, probablemente lo que tenemos que hacer es desestacionalizar toda la serie. Por ejemplo, si quisiéramos medir los efectos del nearshoring a través de exportaciones e importaciones sobre el PIB y tenemos una estimación sobre exportaciones e importaciones, lo que tenemos que hacer para no sesgar los datos es justamente desestacionalizar importaciones e importaciones y trasladarlo hacia el lado del PIB, ¿no? En cambio, por el lado contrario, si lo que a nosotros nos importa es la entrada de divisas y tenemos exportaciones e importaciones y sabemos que está en función de la economía de Estados Unidos, entonces si tenemos una proyección de la economía de Estados Unidos, tenemos que estacionalizar el crecimiento de la economía de Estados Unidos para poder trasladarlo en una mejor estimación puntual de exportaciones e importaciones. Si lo queremos en términos nominales, si no lo queremos en términos nominales y nada más lo queremos en tasa de crecimiento, entonces la tasa de crecimiento es mucho más sencillo, porque con la tasa de crecimiento ya tiene una diferenciación, ¿no? Entonces al tener una diferenciación, ya elimina esa parte importante del proceso de estacionalidad. Entonces, nada más como para sintetizar, nuestro proceso ARIMA, P de Q, tiene la siguiente forma, BL 1 menos LD por Y de T igual θ por E de T. El proceso SARIMA va a ser en P de Q, pero la parte que va a ser estacional va a ser también de orden P de Q. Se representa con letras mayúsculas y tiene un subíndice S. Entonces, ese subíndice S lo que nos refiere es la periodicidad. S es igual a 12, significa mensual. S igual a 52, generalmente significa, o 54, no, significa semanal. S igual a 4, trimestral. S igual a 2, bimestral, ¿no? Y así sucesivamente. S igual a 300, bueno, no hay, es muy raro encontrar estacionalidad. De hecho, no hay modelos de estacionalidad diaria, ¿no?
Entonces, un modelo Sarima de este orden tendría la siguiente forma. El polinomio autorregresivo de la parte estacional que se representa con la letra S, con la letra B mayúscula, y con el operador rezago elevado a la potencia S, multiplicado por nuestro polinomio autorregresivo común y corriente, multiplicado por 1 por el operador rezago, elevado a S, T. S es el periodo, esta es la parte, digamos, que tiene la estacionalidad, multiplicado por la parte que ya conocemos de la arima, va a ser por YRT, va a ser igual a 0 más el polinomio, esta es la letra teta mayúscula, por teta minúscula por EDT. Entonces, esta es la forma compacta de un modelo Sarima. Cuando quisiéramos estimar directamente un modelo Sarima y no una ARIMA, digamos que en la práctica realmente casi nunca ocupamos modelos ARIMA, porque lo que nos conviene es mejor desestacionalizar y estar trabajando. Pero hay veces que a lo mejor tenemos la necesidad de estimar un modelo Sarima, cuando a lo mejor nuestro estudio o nuestro análisis quiere directamente interpretar resultados atribuibles a un efecto estacional. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para que no quede tan abstracto. Entonces vamos a ver un Sarima. Profesor, otra vez, disculpa que lo interrumpa. Es último que dijo como que podría ser aplicado ya en la práctica. Bueno, perdón por la redundancia. Sí. O sea, ¿con qué variable o algo así de lo que usted haya trabajado? Bueno, si googlean, sí hay muchos papers que son de modelos Sarima. O sea, generalmente es mucho más fácil desestacionalizar la serie y trabajarla que estar interpretando toda la serie del modelo Sarima. Pero, por ejemplo, en R, ustedes cómo obtienen el modelo. Ustedes generalmente no obtienen un modelo Sarima, pero ARIMA, ustedes ya le dan la opción para que estimen directamente un modelo Sarima. Entonces ya no tienen que hacer tanto ejercicio. O sea, básicamente le meten la función, y a lo mejor cuál es la función en R, y les estima todo dentro de un intervalo, y les arroja cuál es el mejor modelo. Entonces, este modelo es el mejor univariado para poder hacer la estimación, es el más correcto. Pero, por ejemplo, para un paper o para un trabajo es complicado manejar los modelos ARIMA. Entonces, la gente prefiere desestacionalizar y trabajar con un modelo ARIMA, ¿no? ¿Cuándo se ocupan más los modelos ARIMA? Generalmente más en datos mensuales, como que la gente trabaja más en datos mensuales, pero también en datos trimestrales. Entonces, realmente depende qué es lo que queramos interpretar para ver si elegimos un Sarima o un ARIMA, ¿no? Pero pues para muchos de los casos que nosotros ocupamos, generalmente nos quedamos con un ARIMA porque hacemos la desestacionalización manual, ¿no? O por fuera del sistema, o por fuera del modelo ARIMA. Más o menos, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Es un ARIMA. Es un Sarima de orden 1, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces, recordemos cuáles son las variables. Es P de Q y aquí es P de Q. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta serie? Esto es muy común, es una serie, tiene un subíndice 12. Entonces ya nos está diciendo que es una serie mensual. Entonces ya
si lo analizan, es una serie que ocupamos mucho. Entonces, imagínense una variable mensual, por ejemplo, podría ser remesas, ¿no? Entonces dirían, las remesas depende de la tendencia de la serie es del periodo anterior, depende también del componente estacional, de lo que ocurrió hace 12 meses, 13 meses, que es el componente de P mayúscula, y además encontramos que depende también que hay un factor de memoria corta, pero que no está en el componente inmediato, sino está en el componente estacional, ¿no? O sea, básicamente, digamos, a grosso modo y mal, sería pensar, las remesas dependen del periodo anterior, de lo que ocurrió hace 12 meses y de lo que ocurrió hace 13 meses. A grosso modo mal, sería más o menos eso, ¿no? Y tiene como lógica, ¿no? Porque las remesas tienen un factor estacional que hay que quitarlo y además tienen un componente que es que depende, por ejemplo, del empleo, ¿no? Y la mejor estimación del empleo probablemente sea lo que obtuviste de remesas en el periodo anterior, ¿no? Pero además, como tienes un componente estacional, tienes que quitarlo. ¿Cómo lo quita? Con la parte de la estacionalidad, ¿no? Entonces, esta función quedaría de la siguiente forma. Entonces, como la P mayúscula es mayor a 0, entonces el polinomio autorregresivo estacional sería de esta forma, 1 menos V mayúscula. Observen cómo siempre está como muy bien seleccionado las letras por L, pero L, recuerden que tiene una potencia, está a la potencia S. El polinomio autorregresivo es 1 menos beta. No hay ningún factor de integración, entonces es YT. Entonces este es igual a beta 0 más si hay un componente en la parte de la media móvil, pero en la parte de la media móvil estacional. Entonces sería 1 por teta 1 y observen que es L elevado a la 12 por EDT. Entonces, si hacemos este desarrollo, bueno, podemos hacer este desarrollo, obtendríamos, podríamos reacomodarlo, que sería lo mismo, 1 menos BL por L a la 12 por Y de T es igual a beta 0 más 1 por L a la 12 EDT. ¿Podemos hacer este desarrollo? Si quieren, hagan el desarrollo o lo vamos a hacer en la siguiente clase. No se preocupen. Pero aquí podemos ver, lo veremos, va a ser sorpresa. Cómo va a quedar, ¿no? Entonces, antes de terminar la clase, hay dos anuncios importantes. El primero es que esta es la penúltima clase. El segundo es que la siguiente es la última clase. Entonces ya vamos a cerrar redondo todo esto. Y el tercero es que dentro de 2 semanas es el segundo examen parcial, porque como ustedes saben, ya se nos acabó el semestre. Es triste eso, seguramente ya nos queríamos mucho, pero pues ya, ni modo, pues ya pues ya tienen que, como digan, ya tienen que dejar el nido y ya volar y ir a otro lado, enfrentarse al mercado laboral o hacer una maestría, ¿no? Entonces, el anuncio más importante es que el segundo examen parcial va a ser el 28 de mayo. Ya para no comer más tiempo, ¿alguna duda y comentario? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. No, profesor. ¿No? Perfecto. Pues, dado que ya hice el anuncio más importante, pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias a usted.